Su certificado de nacimiento decía un lugar, su pasaporte otro. Sus entrevistas decían un tercero durante 65 años. La verdad, él inventó toda su identidad. Su hermana lo llamó públicamente una mentira. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese mismo hombre se cayó de un trapecio y se rompió 40 huesos? ¿Qué pasaría si te dijera que a los 17 años se convirtió en el proveedor de opio de Jean Cocteau? ¿Y qué pasaría si te dijera que interpretaría un papel 4.625 veces, más que cualquier otro artista en la historia? Y las últimas 600 actuaciones fueron mientras moría de cáncer. Algunos dicen que fue reinvención, otros dicen que fue escape. Pero ¿y si fue algo completamente distinto? Su nombre era Yul Brynner. Se convirtió en el rey más inolvidable de la historia de Broadway. Y antes de morir, dolor crónico de las 40 fracturas llevó al joven de 17 años a la adicción al opio. Pero aquí está la parte que nadie sabía. La biografía de Roch Brynner revela que su padre fue el proveedor de opio de Jean Cocteau durante este periodo en los círculos bohemios parisinos. Un joven de 17 años, paralizado durante 8 meses y adicto al opio. Suministrando a uno de los artistas más famosos de Francia, Brynner pasó un año entero en una clínica suiza recibiendo tratamiento de hipnoterapia. Nunca más usó drogas ilícitas, pero la lesión de espalda que puso fin a sus sueños de circo lo persiguió para siempre. Era deprimente en el suelo, reflexionó Brynner más tarde. Todavía quería volar. El chico que cayó del trapecio y se rompió 40 huesos pasaría el resto de su vida reinventándose. Primero como Taisé Khan de Siberia, actuaciones finales en Broadway en 1985. Total, 4.625. Aquí está el detalle más inquietante. El 13 de septiembre de 1983, Brynner celebró su actuación número 4000 en Los Ángeles. Ese mismo día, solo unas horas antes de subir al escenario, recibió los resultados de las pruebas que confirmaban un cáncer de pulmón inoperable. Actuó de todos modos. Actuaría 625 veces más mientras moría. Pero antes del cáncer, antes de las actuaciones moribundas, antes del mensaje desde la tumba, estaban Steve McQueen y una disputa tan insignificante que requirió un contador profesional de tics. 5. Contrató a un asistente para contar los tics de McQueen. Construyó montículos de tierra. La disputa entre Yul Brynner y Steve McQueen en Los Siete Magníficos en 1960 es uno de los conflictos mejor documentados de Hollywood y mucho más insignificante de lo que sugiere la leyenda. El personaje de McQueen, Bean, originalmente solo tenía 7 líneas de diálogo. Lo que siguió fue una guerra de guerrillas. Las tácticas documentadas de McQueen: agitar cartuchos de escopeta junto a la oreja durante los discursos de Brynner, lanzar monedas, ajustarse el sombrero, revisar su arma repetidamente, recoger agua con su sombrero durante la escena del cruce del río. La autobiografía de Eli Wallach confirma que le costaba ocultar su diversión al ver trabajar a McQueen. La confrontación física fue real. El propio McQueen lo relató así: Brynner se acercó a mí delante de mucha gente y me agarró por el hombro. Le dije: quítame las manos de encima, ¿qué tengo que perder en una pequeña pelea? Pero aquí está el detalle documentado más insignificante. Brynner contrató a un asistente cuyo único trabajo era contar las faltas de McQueen, un contador profesional de tics. Su famosa amenaza a McQueen: si no paras eso, me voy a quitar el sombrero y entonces nadie te mirará durante el resto de la película. El sensible a la altura Brynner también supuestamente construyó pequeños montículos de tierra para pararse, los cuales McQueen pateaba casualmente para aplanarlos. Durante 20 años no se hablaron hasta que uno de ellos se estaba muriendo e hizo una llamada telefónica. 6. La llamada de McQueen desde su lecho de muerte. Rencor de 20 años perdonado. En 1980, Steve McQueen, ahora él mismo muriendo de cáncer, llamó a Yul Brynner para hacer las paces. La conversación está documentada en múltiples biografías, incluida la autobiografía de Robert Vaughn. McQueen dijo esto: pudiste haberme echado de la película cuando te irrité, pero me dejaste quedarme. Y esa película me hizo, así que gracias. Brynner respondió: yo soy el rey y tú eres el príncipe rebelde, tan real y peligroso de cruzar como yo. Brynner lo perdonó. Charles Bronson, quien presenció el set de Los Siete Magníficos, nunca lo hizo.
se llevó a la tumba su negativa a perdonar el comportamiento de McQueen en ese set. Pero Briner entendió algo, que McQueen tenía razón, que los tics, los lanzamientos de monedas y los ajustes de sombrero hicieron de McQueen una estrella. Esa rebelión contra el rey los convirtió a ambos en leyendas. El hombre que contaba los tics perdonó al que los hacía, pero la mayoría de la gente no sabe que, mientras Briner interpretaba a un rey en el escenario, era un maestro detrás de una cámara, capturando imágenes que los profesionales no podían obtener. 7. Fotógrafo profesional. Revista Life, 8,000 imágenes. La fotografía de Jules Briner no era un pasatiempo de celebridad. Su trabajo apareció en la revista Life. Henri Cartier-Bresson, quizás el fotógrafo más influyente del siglo XX, elogió su trabajo. Capturó imágenes que los profesionales no podían obtener. Elizabeth Taylor, rey de Siam, muere. Cada noche del reestreno de Broadway de 1985, Jules Briner representaba una escena de muerte mientras realmente moría. Su coprotagonista, Mary Beth Peil, reflexionó más tarde sobre esto. El hecho de que en la última escena el rey está muriendo, y yo sabía que Briner estaba muriendo. Briner sabía que estaba muriendo y el público sabía que estaba muriendo. Briner explicó su elección en una entrevista de 1984. No podía verme yendo a la cama y esperando a ver qué pasaría con mi enfermedad. Prefería actuar para 2,000 o 3,000 personas y recibir una ovación de pie. La elección es bastante simple. Su última actuación fue el 30 de junio de 1985. Su actuación número 4, 1625, como el rey. Durante una ovación de pie de 5 minutos, la orquesta tocó Auld Lang Syne. Murió 102 días después, pero antes de morir, filmó algo, un mensaje, diseñado específicamente para hablar después de su partida. 9. Ahora que me he ido. Mensaje diseñado para hablar desde la tumba. En su última entrevista televisiva en Good Morning America, el 7 de enero de 1985, a Briner se le preguntó qué les diría a los fumadores si pudieran hablarles después de su muerte. Respondió con palabras que sabía que lo sobrevivirían. Ahora que me he ido, les digo, no fumen. Hagan lo que hagan, simplemente no fumen. Si pudiera retractarme de haber fumado, no estaríamos hablando de ningún cáncer, estoy convencido de ello. La Sociedad Americana del Cáncer creó un anuncio de servicio público, PSA, de 32 segundos utilizando este metraje, diseñado deliberadamente para sugerir que hablaba desde la tumba. Se abrió con una pantalla negra, mostrando a Jules Briner, 1920 a 1985, como una lápida. Un locutor entonó: «Damas y caballeros, el difunto Jules Briner». Luego apareció su rostro. El PSA se emitió por primera vez el 19 de febrero de 1986, 4 meses después de su muerte, el 10 de octubre de 1985. Susan Islam, de la Sociedad Americana del Cáncer, lo calificó como el más poderoso alegato contra el tabaquismo que jamás hayamos producido. La organización fue inundada con cartas de espectadores cuyos hijos lo habían visto y les rogaron que dejaran de fumar. Había fumado 5 paquetes diarios en su apogeo, comenzando a los 12 años, solo para parecer macho, porque no tenía suficiente cerebro. Dejó de fumar a finales de los años 60 y descubrió que los cigarrillos podían causar cáncer incluso 15 años después de dejarlo. Ese horror impulsó su cruzada final, un mensaje desde más allá de la tumba. Pero en 1990, 5 años después de su muerte, su familia trasladó las cenizas en secreto al monasterio ortodoxo Saint-Michel-de-Bois-Aubry, cerca de Luz, en Francia, entre Tours y Poitiers. Solo su viuda y 6 hijos conocían la ubicación. Una simple piedra con una cruz celta marca el lugar. El monasterio ahora contiene un pequeño museo de Jules Briner, con carteles de películas y recuerdos. En Vladivostok, la ciudad donde realmente nació, no en la ficticia isla de Sajalín de su invención, se inauguró una estatua de 8 pies en 2012 en el Parque Jules Briner, en la calle donde entró al mundo como Jules Briner, antes de convertirse en algo completamente de su propia creación. El chico de Vladivostok, que afirmó ser de Siberia, que cayó de un trapecio y se rompió 40 huesos, que se convirtió en proveedor de opio a los 17 años, que odiaba ser calvo pero se afeitó la cabeza durante 34 años,
que interpretó al rey 4.625 veces, que contrató a alguien para contar los tics de Steve McQueen, que actuó 625 veces mientras moría, que grabó un mensaje para hablar desde la tumba. Fue enterrado en secreto en un monasterio francés, lejos de Hollywood, lejos de Broadway, lejos de las mentiras y la verdad y todo lo demás. Desde Yul Borisovich Bryner en Vladivostok hasta Tai-Se Khan de Siberia. Desde 40 fracturas y 8 meses paralizado hasta el proveedor de opio adolescente de Jean Cocteau. Desde odiar su cabeza calva hasta afeitarla a diario durante 34 años. Desde 4.625 actuaciones como el rey hasta contratar a un asistente para contar los tics de Steve McQueen. Desde perdonar a McQueen 20 años después hasta fotografiar 8.000 imágenes cándidas que nadie más pudo capturar. Desde 3 meses de vida hasta actuar 625 veces más mientras moría. Desde Ahora que me he ido, emitido 4 meses después de su muerte, hasta un entierro secreto en un monasterio francés 5 años después. La historia de Bryner demuestra algo que nadie quiere admitir. Puedes inventarte completamente. Puedes mentir sobre de dónde vienes. Puedes convertirte en quien quieras ser. Y si eres lo suficientemente bueno, si estás lo suficientemente comprometido, si te afeitas la cabeza todos los días durante 34 años y desempeñas el mismo papel 4.625 veces, el mundo te creerá. Incluso tu propia hermana puede objetar. Incluso el certificado de nacimiento puede decir lo contrario. No importa, porque Yul Brynner de Vladivostok murió en 1951 y Yul Brynner, el rey, nació. Y ese rey sigue hablando desde la tumba, sigue advirtiendo de la gente. Comentarios, leo cada uno. Gracias por ver y te veré la próxima semana.